Y un, dos, tres. Te alabamos, oh Señor. Oh, oh. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos con tu dulce amor y llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Y tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey. Tu iglesia clama hoy, vamos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. ¿Por qué? Porque tú eres rey, nunca nos dejarás. Tu misericordia es para siempre. Porque tú eres rey, nunca nos dejarás. Tu misericordia es para siempre. Nos alegramos en ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios. Nos alegramos en ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tú eres rey, nunca nos dejarás. Tu misericordia es para siempre. Porque tú eres rey, nunca nos dejarás. Tu misericordia es para siempre. En ti encuentro seguridad, en ti encuentro seguridad. Tú nunca cambias, tú fallarás. Eres la fuente de salvación. En ti encuentro seguridad. Tú nunca cambias, tú fallarás. Eres la fuente de salvación. Una vez más cantamos. En ti encuentro seguridad. Tú nunca cambias, tú fallarás. Eres la fuente de salvación. Oh, solo tú, Señor, eres la fuente de vida, fuente de esperanza y de libertad. Oh, Señor, oh, mi Señor, te adoro. Solo a ti, a ti, a ti. Oh.
paz, trae amor, libertad. Tu río fluye en mí, tu río fluye en mí. Trae paz, trae amor, libertad. Lléname de ti, lléname de ti. Dame más de tu río, Señor. Señor, quiero más de ti. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Oh, lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Oh, lléname de ti. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Hace muchos años se descubrió que el liderazgo está sostenido por dos elementos: poder y autoridad. La autoridad es formal o informal. Cuando es formal es porque eres el papá o eres la mamá o eres el dueño de la empresa o los representantes con poderes legales en la organización, o el dueño te nombró gerente o te nombraron supervisor, y tiene que estar por escrito de que tienes esa posición jerárquica de mando. Entonces
toda autoridad es formal, así como los puestos de elección popular, la elección misma es algo formal por la cual ahora la persona, o por medio de la cual ahora la persona tiene autoridad. También existe otra manera de autoridad que es informal, que es que la gente te la dio sin necesidad, de que esté por escrito o que hagan una ceremonia donde te den la banda presidencial, o porque eres el papá o la mamá de la persona, del niño o de la niña, sino que la gente ha decidido pues darte autoridad. Ahora, hablamos de que el liderazgo tiene autoridad y lo sostiene la autoridad y también lo sostiene el poder. Estos dos elementos, poder y autoridad, sostienen el liderazgo de cualquier persona. Pero yo no necesito necesariamente ser líder para ejercer poder. ¿Por qué? Porque el poder puede ser coercitivo, puede ser a la fuerza, ¿no? Puede ser un poder para recompensar o incluso un poder de referencia. Si eres una eminencia, un catedrático, eso es un poder de referencia. Un médico tiene un poder de referencia. Si él te dice que tienes tal enfermedad, bueno, está facultado para hacerlo. ¿Qué lo facultó? Pues el título que lo respalda. Así es que es un poder de referencia. Uno le hace caso a estas personas que saben. Pero entre los poderes, porque hay muchos tipos de poder, entre los poderes hay uno que es impactante, que es un poder que ha cambiado el orden de las cosas en esta vida, en este mundo que nos rodea, y es el poder de la influencia. A través de la influencia se logran hacer grandes cambios. La influencia es una herramienta poderosa que, si está en malas manos, puede perjudicar mucho. Y al igual que la levadura, la influencia es un poder que transforma las cosas, que puede transformar y cambiar la naturaleza misma de las cosas que nos rodean. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. La influencia es un poder invisible que nos rodea. Está en la manera en que el papá o la mamá educan a los hijos, en la forma en que el profesor, el maestro da su clase en el aula. Está en la literatura, está en los números, está en el idioma que hablamos, en cómo lo pronunciamos, en la música que oímos, en el país que nacimos. La influencia está en todas partes, está en la política, está en todo tipo de artes. La influencia es un poder que transforma, que aconducta a los seres humanos. Es muy importante entonces saber desde dónde estoy yo influyendo a los demás, porque todos me influyen a mí como yo influyo a todos. Afuera hay una sociedad que está luchando por influirnos con sus creencias o con su manera de ver la realidad o definir cómo deben ser las cosas. Y nosotros, desde el cristianismo, estamos tratando de influirlos a ellos a través de presentarles a Cristo. Lo cierto es que la influencia es un poder. Es un poder que transforma el pensamiento. Es un poder que tiene impacto directo entonces con las conductas, con las acciones de todas las personas. En el principio de la humanidad, Satanás, que de alguna manera me imagino que tendría prohibido hacerle algún tipo de daño a la humanidad, a Adán y Eva, utilizó la influencia para que Eva pudiese ser engañada con el pretexto o el cuento de que sería igual a Dios. Ella fue influida en un cambio de pensamiento que después la llevó a un cambio de conducta y desobedeció la voluntad de Dios. Y desde allí tenemos todos los ejemplos a través de la historia en la que el ser humano ha influido a otros seres humanos a través de la fuerza o de las ideas. Hoy quiero hablar mucho de eso porque dependiendo de quién sea el protagonista de tu vida, de mi vida, algo que hablamos el viernes pasado, determinará lo que aceptes recibir como influencia desde afuera. Así es que quiero que veamos en sí lo que es la influencia. La influencia es un poder y a mí me gusta pensar que la Biblia nos da un ejemplo fantástico, hermoso,
de lo que es el poder de influir desde una perspectiva constructiva. Y lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 33. Dice así: Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Veamos algunos elementos de lo que hemos leído. Que el reino del cielo, el reino de los cielos, es como la levadura. Jesús compara al reino de su Padre, a su propio reino, como la levadura, que no necesita una gran porción para poder impregnar toda la masa. Y aquí dice que una mujer, para hacer pan, usó solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina. O sea que la pequeña porción que utilizó sirvió para fermentar, para impregnar, para afectar toda la masa. La levadura tiene la capacidad de descomponer, transformar, modificar la composición química por medio de la fermentación de diversos compuestos orgánicos, produciendo distintas sustancias. Entonces podemos entender de que la levadura modifica, transforma la composición orgánica de aquello a lo que está afectando. Me gusta pensar de que la levadura transforma, cambia la naturaleza de la harina y la convierte en pan. Eso es lo que hace la influencia. La influencia es un poder que transforma, que cambia la naturaleza de las cosas. La influencia, al igual que la de levadura, transforma, modifica la composición de los pensamientos, de las creencias, cambiando la voluntad y por ende las acciones o conductas. Si la influencia es tóxica o si es constructiva, así será transformada la conducta. Y entonces venimos a la parte que para mí es muy importante. ¿Quién es el protagonista de mi vida? Porque si yo soy el protagonista de mi vida, y aquí deseo que usted esté claro en algo, la Biblia dice que no hay ni uno que fuese justo, ninguno era bueno, no hay ninguno que haga lo bueno. Así lo estableció la Biblia. Lo habló Pablo en el libro de Romanos y está en 2 salmos. Así es que nadie es bueno, ninguno de nosotros es bueno. No podemos por nuestras propias fuerzas ser bueno. Por lo tanto, yo, a diferencia del arminianismo, creo de que necesité de que Dios me escogiera para que yo creyera. Necesito del poder de Dios para poder tener fe. Necesito del Señor para ser transformado. No fui yo quien lo eligió a Él. Él fue quien me eligió a mí. Él fue quien te eligió a ti. Porque nosotros en nuestra naturaleza no podemos escoger lo bueno. ¿Y por qué le explico eso, mi amado hermano? Porque si yo soy el protagonista de mi vida, ¿qué usted cree que va a haber en mí? ¿La tendencia hacia lo constructivo o la tendencia hacia lo tóxico? Claro, usted allá desde su silla, muy cómodo en su sofá, me va a decir, o donde esté escuchando esta prédica, en el auto, donde esté, me va a decir: no, pastor, yo siempre voy a escoger lo constructivo. Quiero que sepa que no es tan fácil escoger lo constructivo, porque lo constructivo trata de precisamente lo que dice la palabra núcleo, construir. Y para construir requiero esfuerzo, requiero dedicación, requiero tiempo para que esa obra pueda ser terminada y esté totalmente completa. Y no, la paciencia, la espera, no es una de las características de nosotros los seres humanos. Así que no crea que fácilmente escogemos lo constructivo de forma inmediata. De hecho, nosotros tenemos una tendencia hacia lo tóxico. Lo tóxico viene del veneno, ¿ok? Así es que cuando hablamos de tóxico estamos hablando de veneno. Por lo tanto, mi influencia puede ser para construir o para envenenar. Y usted me dirá: pastor, pero ¿en qué momento yo enveneno? Mire, cuando una mamá le dice al hijo varón, se acerca y le habla al oído y le dice: todas las mujeres son malas, papi. La única mujer que te amará siempre y en la que podrás confiar siempre soy yo, tu mamá, que te quiere, que te ama. Ahora, usted, escuchando lo que acabo de decir, ¿qué piensa? ¿Fue constructivo lo que le dijo esa mamá a ese niño varón o fue tóxico?
No me diga la excusa que me va a decir. No me diga que usted está tratando de cuidar a su niño de esas mujeres malas que hay en la calle, porque significa entonces que usted conoce bien la naturaleza de alguna de esas mujeres. Es un pensamiento tóxico. Entonces la mamá bien influye de esa manera al hijo para que no esté por allí con otras mujeres, no le roben el chichí a esa mamá. Ahora no piensen que los varones se quedan afuera de esto. Hay algunos papás hacen una influencia diferente. El poder de influencia a veces de los padres no viene mucho con las palabras, viene con las acciones. Y ha habido algunos padres que han sido muy mujeriegos, y todo esto que le estoy hablando es vida real, y le han hecho la vida imposible a sus hijas desde la adolescencia. Le corrían los novios, iban al colegio a discutir con los profesores, a amenazar a los muchachos que ellos sospechaban que su hija le gustaba, amenazarlos con golpearlos, con violencia para que dejaran a su hija en paz. Y todo eso iba creando un ambiente de influencia de que era malo o es malo estar tratando de acercarse a fulanita de tal, porque su papá es un hombre violento. Entonces hasta los profesores van a terminar diciéndole a los muchachos: no te acerques a esa muchacha. Y quiero que sepa que por lo menos he conocido un par de casos de jóvenes, niñas, que crecieron con ese tipo de papás violentos, muy celosos, pero altamente promiscuos, de muchos hijos en la calle, pero muy celosos con sus hijas mujeres. Y he visto un par de casos en los cuales de tanto ese papá influir con fuerza, con acciones en contra de que su hija tuviera novio, que terminaron entonces teniendo novia. Y cuando tú hablas con estas personas, estas damas, a veces te encuentras con historias como esa. Entonces tenemos de que la influencia ejerce poder a través de dos grandes elementos: las palabras y los hechos. Entonces tenemos de que las palabras están en el orden de las ideas y los hechos están entonces en el orden de cosas como los testimonios, las conductas, las acciones. Así es que dependiendo de cómo yo soy, o sea, quién es el protagonista en mí, porque aquí yo no le estoy hablando a personas que no conocen a Cristo, le estoy hablando a usted que es cristiano. Dependiendo de usted como cristiano, quién es el que gobierna su vida, quién es el protagonista de su vida, si es usted o es Cristo, si soy yo o es Cristo, dependiendo de quién sea el protagonista, entonces mi influencia estará ejercida a través de estas dos energías. Voy a llamarle así, lo constructivo o lo tóxico. Entonces, si soy yo el protagonista y no Cristo, va a haber toxicidad en mi vida. No va a haber tanto de constructivo, va a haber tóxico, va a haber toxicidad en mi vida. Y entonces, ¿cómo usted cree que van a estar mis palabras impregnadas? ¿De qué energía? ¿De qué fuerza? ¿De lo constructivo o de lo tóxico? Cuando hablamos entonces de que la influencia son hechos, entonces si soy yo el protagonista, ¿qué cree usted que va a influir entonces mis hechos? ¿Lo constructivo? No. Si yo soy el protagonista, mis hechos van a tener mucho de toxicidad, de lo tóxico. Por lo tanto, es importante que usted y yo definamos quién es el protagonista de nuestras vidas, quién es el que gobierna nuestro ser. Porque dependiendo de quién gobierne nuestro ser, así será nuestra influencia. Y esto es lo que queremos, mi amado hermano, mi querido amigo. Nosotros queremos que usted y yo seamos personas que ejerzamos influencia desde Cristo, que es donde está la fuerza constructiva para que la influencia nuestra sea una influencia de vida en las demás personas. Y Cristo es esa vida con la cual nosotros podemos realmente influir a los demás. Las palabras, los hechos van a determinar mi nivel, mi tipo de influencia en las personas que me rodean. Y usted me dirá: pastor, ¿qué es eso de tóxico? ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo tóxico? Primero, te darías cuenta que estás siendo tóxico si estás teniendo alguna de las emociones tóxicas que, según el autor cristiano y también psicólogo cognitivo Bernardo Estamatea, que también es pastor, por cierto, estableció como emociones que están envenenadas a través de la influencia, yo lo diría, del enemigo. Él lo pondrá a través
de desórdenes de personalidad o del pensamiento que hacen de que nosotros no seamos constructivos en la manera en que nos sentimos con nosotros mismos y en la manera en que nos sentimos con la gente alrededor. Cuando Cristo no es el protagonista de mi vida, estoy yo todavía posiblemente influido en lo íntimo por todas estas fuerzas envenenadas por una humanidad que vive en este cuerpo de pecado, que está influida por todo ese mundo que te rodea sin Cristo, y que entonces va a generar en nosotros pensamientos egoístas, pensamientos que no proceden de Dios, del reino de los cielos, que no proceden de Cristo. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy yo gobernando mi vida? Cuando hay en mí, en momentos difíciles, mi ansiedad sube a un nivel tóxico, a lo que Bernardo Estamatea llama la ansiedad tóxica. Que cuando estoy preocupado, mi angustia se vuelve tóxica. Cuando tengo una insatisfacción crónica, nada me satisface. Cuando la gente a mi alrededor no es perfecta o no hace las cosas según yo de manera perfecta, entonces yo soy una persona que está padeciendo de una insatisfacción crónica, es tóxica entonces. El apego tóxico, el enojo tóxico, la envidia tóxica, los miedos tóxicos, los celos tóxicos, son emociones fuera de Dios que destruyen la vida, que no construyen. Así como la vergüenza tóxica, la depresión tóxica, la frustración crónica, el duelo tóxico, cuando muere un familiar y yo quiero quedarme el resto de mi vida afectado, ese duelo es malo. El estar de duelo no es malo, pero el duelo demasiado prolongado se vuelve tóxico. También está el llanto tóxico, así es. Están las culpas tóxicas y el rechazo tóxico, que es la falta de capacidad de aceptar, pues, de que no soy monedita de oro para todo el mundo. No todo el mundo te va a aceptar, no todo el mundo te va a tener por líder, no todo el mundo te va a ver por héroe, no todo el mundo te va a ver por virtuoso. Así que cuando tenemos la capacidad de aceptar rechazo y seguir la vida y no desplomarnos en nuestro estado anímico, entonces estamos saludables. Pero cuando el rechazo es tóxico, nos hundimos en el momento que descubrimos que alguien pues decide no ser nuestro amigo o decide no estar con nosotros. ¿Te has sentido atrapado en alguna de las emociones tóxicas que he mencionado? No es que sentir ansiedad todas las veces sea venenoso, no, sino que existe un estado de ansiedad que hace daño. Pero quiero que sepa que ese momento, ese estado en el que hace daño a los demás es cuando se vuelve tóxico. Cuando me siento avergonzado por algo y esa vergüenza hace que yo empiece a lastimar a otras personas, me doy cuenta entonces de que mi vergüenza es tóxica porque va a envenenar a otros. Cuando mis celos, porque usted no puede ser celoso, es normal que se sientan celos, pero cuando empezamos a lastimar a las personas que amamos, entonces nuestros celos ya están en una proporción desmedida, ya envenenan, ya destruyen la vida de otras personas. Y así con todo, así como la gente que nunca nada lo satisface. Entonces esa insatisfacción crónica envenena la vida de los que están alrededor de esta persona. Cuando sentimos apego, y el apego es de que si mi hijo se va y se casa, yo no voy a poder ser feliz nunca, o sea, se acabó mi vida. Ese apego es tóxico. Podemos sentir apego de amor, de complicidad, de amistad con alguien, con un familiar, con un hijo, una mamá o un papá. Pero el apego no es correcto, porque el apego significa que sin la persona mi vida no tiene sentido. Y la vida tuya debe tener sentido para ti, estando solo incluso. Así que cuando tenemos estas emociones a flor de piel, o tenemos nuestras conductas gobernadas por alguna de estas emociones, obviamente que nuestra influencia va a ser tóxica. ¿Por qué? Porque recuerde que la influencia es un poder. La influencia va a transformar a las personas. Y si mis acciones están envenenadas con conductas que vienen de emociones envenenadas, tóxicas, entonces la gente a mi alrededor va a estar mal. ¿Cómo voy a hablarle yo de Cristo entonces a las personas a mi alrededor? Si yo tengo entonces una influencia tóxica con ellos, a los que están viviendo conmigo, ¿cómo van a creer mis hijos en Cristo si yo tengo conductas tóxicas? Entonces mi influencia es envenenada, los envenena, les hace daño. ¿Cómo voy yo a ejercer de maestro en casa al hablarles de Cristo si ellos están viendo en mí no la paz del Señor y el amor del Señor, sino que están viendo en mí a una persona que
que envenena el aire o que los agrede. El objetivo entonces de esta enseñanza es que usted y yo inclinemos nuestro corazón a Cristo para que la influencia que ejerzamos en el hogar venga de parte del Espíritu Santo, venga de parte de la palabra de Dios y no de lo que nosotros éramos antes de tener a Cristo. Conversando en este tema, precisamente de la influencia, hace unos días, me preguntó un hermano de otra iglesia, estábamos participando en una conferencia por Zoom, y me pregunta un hermano de otra iglesia, pastor, me dice, ahora que usted habló de las conductas tóxicas, me identifico plenamente que he sido una persona tóxica. La gente a mi alrededor, en mi casa, me es difícil hablarles de Cristo porque me siguen viendo como esa persona que fui antes de Cristo. ¿Cómo hago ahora entonces para ejercer influencia constructiva? Y en ese momento me di cuenta de que el joven conocía a Cristo, amaba a Cristo, se sentía a gusto con Cristo, pero estaba dejando que Cristo solo fuera ese cambio interno para sí mismo, esa transformación del nuevo hombre para sí mismo. Quiero que sepa, mi hermano, que todas las veces que estamos hablando de que tú y yo somos nueva criatura, no se trata solo de ser nueva criatura para nosotros, se trata de ser nueva criatura para todos los demás también. De hecho, cuando hablamos de pecado, para explicar lo que estoy diciendo, cuando hablamos de pecado, decimos que pecado significa errar al blanco en darle el honor y la honra a Dios y a las demás personas. Entonces note usted que pecado es quitarle el honor, dejar de darle honor a Dios, dejar de darle honor, dejar de darle honra a las personas. Por lo tanto, el pecado trata de mí y de los demás. ¿Cómo entonces, al ser nueva criatura, no se va a tratar también de los demás aparte de mí? Cuando hablamos de nueva criatura, no estamos hablando solo de mi transformación para mí mismo. Estamos hablando que esta transformación en una nueva persona es también para las demás personas. Va a ser de influencia para las demás personas. Así que cuando este joven me hace esa pregunta y me dice, pastor, entonces, ¿cómo hago para influir? Le digo, amigo, usted ha hecho la pregunta más sencilla que se puede hacer en este tema. Y lo vi en la cámara porque en ese momento el director de la reunión lo pone a él para que esté en la imagen. Y entonces yo noto en su expresión que es un joven que ama a Dios. No es alguien que está fingiendo. Y es alguien que ha tenido la humildad de hacer esa pregunta en frente de todos los demás que estaban en la reunión y le ponen la cara allí. Y yo admiré a ese joven porque no era una persona de mucha edad, era una persona joven que hace esa pregunta. Vi su deseo genuino de poder influir constructivamente y ya no influir de manera tóxica. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice, él está viendo el evangelio solo para sí. La transformación de la nueva criatura la está limitando solo para él mismo. Y entonces el Espíritu Santo me da la respuesta en el acto y le digo, amigo, lo que ha ocurrido es que usted no ha hecho el primer paso que debemos hacer todos los que hemos nacido de nuevo y descubrimos, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. ¿A quién? A nosotros. Él no está convenciendo de pecado al mundo sin Cristo. Ellos van a seguir pecando. Ellos convencen de pecado al mundo cristiano, al mundo que componemos nosotros, los nacidos nuevos, los creyentes. Él es el que nos convence de que, oye, si has fallado, es el que nos dice, Manuel, está fallando incluso muchísimos años después del cristianismo. Y en ese momento le digo, usted no empezó haciendo lo que la nueva criatura hace en el momento que el Espíritu Santo le convence de pecado y descubres que ha sido tóxico. Y él se me queda mirando y me dice, ¿qué fue lo que no hice? Le dije, ir a pedir perdón. Y yo vi sus ojos, la alegría, la satisfacción. El Señor le dio la respuesta. Tenía que empezar por ahí. Entonces ahora no solamente vas a dar palabras, porque ahí va el ejemplo de cómo entonces me empiezo yo a salir de lo tóxico y me pongo en lo constructivo, en la influencia. Vas primero y aceptas. He fallado, hice mal, tuve una mala conducta, le dije al muchacho durante estos años que tengo viviendo con ustedes. Y no estuvo bien. Pido perdón, estoy arrepentido por eso. Y voy a cambiar mi conducta porque ahora tengo a Cristo. Y Cristo es cambio, es un arrepentimiento que produce cambio de conducta.
Eso es lo que es arrepentimiento, un cambio de conducta. Me explico, no es remordimiento y que te fallé, hice mal. Oh, pastor, hice mal. Y tú le dices, bueno, vaya y pida perdón. No, pastor, eso no fue lo que yo vine a buscar. No, solo quiero que sepa que hice mal. Me siento mal, pobre de mi pecador. Y solo falta que me diga, pastor, tenga lástima de mí, tenga consideración de mí, porque he sido mala, he sido malo. No, mi hermano. Cuando descubrimos que hemos sido malos, el arrepentimiento es un cambio de conducta, ¿vale? Es un cambio de pensamiento. Dejo de pensar de esa manera y empiezo a pensar de una nueva forma. ¿Por qué? Porque me arrepentí. Ya me di cuenta de que hice mal. Ya no quiero influir más a los demás desde la perspectiva tóxica en la que yo vivía. Entonces me salgo de allí, me salgo de eso. Y ahí es donde le dijimos al muchacho. Y ahí es donde empieza el testimonio. Desde el momento en que pediste perdón, tus hechos. Recuerdan que la influencia es palabras, sus fuentes de poder de la influencia es palabras y hechos. Y entonces, una vez que usas las palabras, pides perdón, tus hechos deben ser de acuerdo a esas palabras con las que pediste perdón. Ese va a ser el testimonio que va a ayudarte a volver a tener influencia en casa, de manera tal de que cuando hables de Cristo, se conviertan a ti. Se conviertan a Cristo, mejor dicho. Y otro joven que estaba en esa reunión pidió hablar, y entonces él dice, yo también fui un hombre muy tóxico. Y la gente en mi casa decía, esto no va a durar porque esto es de mentira. Además, imagínate, ahora se volvió más loco de lo que era. Y dice, pastor, significa que he influido correctamente, porque mi abuela decía eso, mi mamá decía eso y mis tías decían eso. Y quiero que sepa que ya han pasado una X cantidad de años y ahora mi mamá es cristiana, mi abuela es cristiana y mis tías también se convirtieron en este año. Entonces yo le digo, claro, has tenido una acción, tus hechos, tus conductas, el testimonio ha sido constructivo delante de ellos. Entonces tu influencia ha venido no para traer veneno, sino para construir en la vida de las personas. Porque cuando mi influencia es venenosa, destruye. Mi querido amigo, mi amado hermano, si tienes hijos varones, no les enseñes de que tú eres la única en quien ellos pueden confiar. No le enseñes eso. No le enseñen que las mujeres son malas. No le digas esas cosas. No le digas a sus hijos para manipularlo con palabras, porque le meten ideas a los hijos diciéndoles sí, cuando tengan edad suficiente y se marchen y les vaya bien en la vida y tengan mucho dinero, aquí estaremos tu papá y yo, solos, en la misma casa, con los mismos sofás dañándose, con la misma nevera vieja. Ahí estaremos viendo cómo hacemos para prosperar, porque ustedes se van a prosperar, se van a hacer ricos y se van a olvidar de uno. Eso es una manera mala de influir, eso es venenoso, eso no construye, eso destruye personalidad, por eso tanto es venenoso. Pero mi amado hermano, si tenemos a Cristo en el corazón ahora, entonces usted y yo debemos saber de que nuestros hijos no son nuestros, tus hijos no son tuyos, ellos pueden irse, pueden hacer una vida después de ti, un hogar después de ti ha sido llamado para eso si Cristo no ha venido. Así que entonces háblele palabras correctas, influya en ellos a través de la verdad. Enséñele a sus hijos varones a que el día que vayan a casarse es porque tomaron la decisión de amar a esa persona, y cuando vivan con esa mujer, enséñele a que la respeten y a que la amen. A las hijas mujeres, enséñele a que sepa cómo darle lugar a su esposo como figura principal de autoridad en la casa, aunque tu hija también va a tener autoridad en esa casa. Edúquela a que ella sepa cómo llevar bien ese rol, pero claro, no lo hacemos porque no queremos que nuestras hijas se dejen. Si tú no quieres que tu hija sea sometida por un mal hombre, sé tú un buen papá. Entonces sé tú una buena mamá, influye positivamente, influye de manera constructiva, porque la palabra que quiero utilizar más que positivo es constructivo. O sea, construye a Cristo en la vida de tu hija para que entonces ella sepa elegir a un buen hombre y no un bueno para nada, y así cuando
ella venga a pedir consejo y tú le digas, hija, sí, usted, su esposo es principalmente la autoridad en casa, usted va a tener también que someterse a esa autoridad. Ella también haya sabido escoger a una buena persona y que sea alguien que crea en Cristo, un hombre que esté entregado a Cristo. De seguro, si construiste a Cristo en ella, ella va a buscar a Cristo en ese varón y así usted va a estar tranquilo, en paz. Ella no va a ser siendo congo de un tipo malo o abusada por un tipo malo, porque usted la educó con una influencia constructiva en Cristo para que se amen a sí mismos, para que no estén necesitando de un hombre para ser feliz, sino que cuando lo escogen es porque ha llegado el momento de construir un hogar, se ha dejado influir por el Espíritu Santo, ya sea tu hija y ahora también tu hijo, y entonces tengan una buena vida con sus cónyuges. Mi amado hermano, si estás trabajando en tu negocio, no manipules dando indirectas, hablando a través de indirectas. ¿Cómo me agrada a mí fulanito de tal? Ojalá todos fueran como fulanito. Eso es una influencia tóxica. Mejor agarra a las personas que te están dando dolor de cabeza y siéntalos, háblales de frente y dígale, amigo, esta no es la manera en que yo deseo que se haga el trabajo aquí, o estas no son las conductas que yo espero en mi gerencia o en mi negocio. Vaya de frente, influya, utilice el poder que ya le dieron como autoridad para ejercer influencia, pero desde la perspectiva de Cristo. Sea como Cristo, que hablaba de frente las cosas. Cuando estaba delante del joven rico que le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino? Y Jesús le dijo, da todo lo que tienes, regálalo a los pobres y sígueme. Y el tipo se fue. ¿Usted qué cree que hizo Jesús? Que le habló con indirectas, que le dijo, bueno, quiero que sepa que la gente que ama más el dinero que a mí no puede estar conmigo. ¿Usted cree que le habló de esa manera? Le habló directo, le dijo, hey, tu problema es el dinero, agarra y regálalo todo y entonces sígueme. Le habló de frente, a toda persona le habló de frente. Incluso a la mujer sirofenicia le dijo que no le podía dar la comida a los perros. Y ella pues acepta las migajas de esa pitanza. ¿Me explico? Porque él le habló de frente. Así usted y yo, si vamos a ejercer influencia, hagámoslo de frente. No esa mala influencia tóxica que viene a través de palabras o ideas que son indirectas, que son sarcasmos. Hable correctamente en casa, mi amado hermano, con verdad, con la gente que está a tu alrededor. Oh, mi querido hermano, quisiera decirles más cosas con este tema, pero creo que está bueno hasta donde lo tenemos aquí, porque usted es lo suficientemente inteligente para comprender lo que el Espíritu nos está diciendo en este momento. Que ejerzamos influencia desde Cristo, siendo Cristo el protagonista de mi vida. No yo, ni mi rabia, ni mi enojo, ni mis celos, ni mi angustia, ni mis frustraciones, ni mi insatisfacción crónica, ni mi enojo, ni mi envidia, ni que soy una persona que todo lo avergüenza o todo lo ofende, o soy alguien que se deprime constantemente, o soy alguien que siempre piensa que todos lo están rechazando. Que no sea mi influencia llevada a través de este tipo de conductas, de este tipo de emociones tóxicas, que vayan entonces a impregnar mis palabras o mis acciones, mis hechos delante de las más personas, sino que sea Cristo el protagonista de mi vida. Entonces vaya el amor de Cristo, sea la bandera, sea la palabra de presentación mía, sea los hechos míos a través del amor de Cristo, lo que yo le dé a los demás, sean mis conductas, el reflejo del amor de la nueva criatura que soy ahora, que tiene este amor de Cristo, que ahora entiendo, que amo, que tengo paciencia con las demás personas, que ya no me enojo tan fácil, que ya no me voy a una ira que nada me puede contener o me puede calmar, sino que soy alguien razonable. Mi amado hermano, influyamos en casa a través de la persona de Cristo, porque los que escucharon la prédica del viernes, algunos se podrán decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo que yo sea el protagonista de mi vida? ¡Todo! Que tú seas el protagonista de tu vida es malo. Que yo sea el protagonista de mi vida no es bueno.
porque nosotros no somos buenos. Nosotros necesitamos a Cristo para ser transformados en Cristo, en una nueva persona, conforme a la semejanza que ahora nos dieron de esta naturaleza divina que es Cristo. Y entonces ya no estemos gobernados por aquello que destruye, por el veneno que intoxica a la gente a nuestro alrededor. Por eso es importante, mi amado hermano, que se cumpla la palabra que dice en Gálatas 2, en el verso 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por medio, la vivo gracias a la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué debería gobernar mi vida? El amor por el cual Él se entrega a sí mismo por mí. Esa clase de amor que ya tengo en mí, porque si tengo al Espíritu Santo en mí, tengo ese amor. Esa es la fuente constructiva de mis palabras y de mis hechos para influir a todos los que están a mi alrededor. ¿Quién es el protagonista de tu vida, mi amado hermano? Es importante que entendamos que la influencia nuestra es igual que la levadura. Impregna todo y lo transforma todo. Nosotros podemos, por medio de Cristo, a través de la influencia del amor, a través de la influencia de la obediencia a la palabra de Dios, del temor al Señor, de no andar pecando, de buscar a Cristo, de aceptar cuando fallamos. Ese apego a Cristo, porque ahí sí es sano, es el apego. Ese apego a Cristo de que lo necesitamos para todo, de que nos valemos de Él para vivir, para actuar, para ser personas, es lo que nos ayudará a poder influir correctamente. Entonces, cuando usted le hable de Cristo a los que están alrededor suyo, en el trabajo o en su casa, harán un alto mental. Quizás no te lo demuestren físicamente, pero te están escuchando porque te has vuelto digno de ser escuchado. Porque la influencia es un poder que también se otorga. Las personas dan ese poder a otros, de que esa persona lo puede influir a uno. Yo le doy ese poder a otro. La gente le da ese poder a otras personas. Gánese ese poder a través del amor de Cristo, a través de palabras y de hechos que demuestren que usted y yo tenemos al Salvador dentro de nosotros y de que no estamos siendo gobernados por emociones, sustancias tóxicas que envenenan, que dañan todo a nuestro alrededor. Cuando nosotros demostramos en nuestro testimonio que hemos cambiado, que ya no vivimos nosotros, la gente no se da cuenta que ya no vives tú. La gente lo que ve es a alguien nuevo, a alguien diferente, digno de escuchar. Entonces usted se gana el derecho, el permiso de influir. Y aunque no te demuestren físicamente que están oyéndote, te están escuchando hablar de Cristo. Usted está sembrando el reino de los cielos en ellos. Y esa semilla, a través de la persona que se gana el derecho de influir, esa semilla va a impregnar toda la vida de esa persona y la va a transformar. Déjate, Manuel, déjese usted. Que la levadura del reino de los cielos impregne todo su ser y lo transforme. Cambie su naturaleza. Por lo tanto, amado hermano, que nuestra influencia sea Cristo, para que con mis palabras y mis hechos el Señor pueda transformar la naturaleza, no solo mía, sino de todas las personas a mi alrededor. Por lo tanto, Cristo pueda transformar todo a mi alrededor. Oh, mi querido hermano, ¿ves? Es importante que tú no seas el protagonista, que yo no sea el protagonista. Dejemos que el protagonista verdadero tome el rol protagónico de nuestras vidas. Cristo, el Espíritu Santo. Oh Señor, yo te pido, Padre, que tú nos ayudes, mi Dios. Que aunque esta palabra parezca dura, parezca que sentencia, parezca que señala, mis hermanos y yo mismo podamos entender que es una palabra tuya, que procede del Padre que ama y que con amor enseña, corrige, guía para la vida correcta. Nosotros, Señor Jesús, que ahora por medio de Cristo somos esclavos de la vida recta, queremos, y si tú allá en tu casa, igual que yo, quieres seguir siendo transformado cada día más en Cristo,
Únete a esta oración, Padre. Queremos, únete ahora. Dilo tú también allá. Quiero ser transformado. Quiero que mi influencia en casa, en mi negocio, en mi trabajo, en la calle, cuando maneje, donde yo esté, con los clientes, si doy clase, donde yo me encuentre, que la influencia que ejerza sea la tuya, Señor Jesús. Sea tu Espíritu Santo, sea tu palabra, sea tu amor en mí, Señor. Ayúdanos, Padre, que en lo íntimo de nuestro hogar podamos ejercer la influencia constructiva de construir a Cristo, de construir, Señor Jesús, ese reino tuyo en nosotros. No es que nosotros podamos realmente construirlo, pero que nuestras palabras no derriben, no destruyan tu reino, no destruyan, Señor, la vida tuya, sino que nuestras palabras y nuestras acciones, nuestros hechos ayuden, Señor Jesús, a que usted construya el reino de los cielos en mi casa, en nuestros hogares. No queremos más, Señor, lo tóxico. No queremos más, Señor, lo que envenena, lo que daña, lo que destruye, lo que derriba cosas, Señor Jesús, que deberían estar firmes, como el amor, como el matrimonio, como la obediencia a los padres. Oh, mi Dios Todopoderoso, ayúdanos a que nuestra influencia sea constructiva y ya no más tóxica. A que viva usted en nosotros y no nosotros mismos. A que podamos ponernos a un lado y usted sea el protagonista de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor Jesús. El Señor Jehová te ha bendecido y te ha guardado. El Señor ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí, y ha puesto y ha tenido de ti y de mí misericordia. Jehová, por medio de Cristo, en esa resurrección de los muertos, ha puesto en ti y en mí, nos ha regalado en Cristo su paz, para que seamos llenos, tú y yo, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y para que tú y yo, sí, andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, así como que sigamos creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios Padre y de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta enseñanza, toda esta prédica. Así es, influye, pero influye ahora conociendo, sabiendo de que eso es algo que hacemos hasta dormidos. Todos los días estamos influyendo y siendo influidos, pero hagámoslo ahora desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva de la plenitud del Evangelio que ahora conocemos, de esta gracia libertadora. Influyamos en el amor de Cristo en nuestra familia y en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, en donde estemos. Influyamos constructivamente. Tú y yo somos libres de la toxicidad de este mundo y de la toxicidad del pecado en este cuerpo y del veneno que traíamos en una vida sin Cristo. Somos libres ahora. Así que influye, mi querido hermano, influye con palabras y con hechos desde la construcción del reino de los cielos en el amor de Cristo para ti y para tu familia. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.